composición de los gérmenes, sino que además, con el tiempo y con esta dieta, fíjense que ciertos mediadores inflamatorios, como por ejemplo la interleuquina 1 beta, el TNF-alfa, las beta-actinas, el MCP1, que es digamos, un mediador que es fundamental para la adhesión leucocitaria al endotelio vascular, es decir, a la activación de la respuesta inmune digamos, adaptativa, innata. Lo mismo que el TLR4, es decir, que el receptor de linfocitos T, se ven incrementados francamente en aquellos ratones que están expuestos a una dieta rica en fructosa y en glucosa versus una dieta equilibrada. ¿Esto qué nos está diciendo? O sea, nos está diciendo que básicamente la dieta que es rica en glucosa, que es el azúcar, digamos, más común que nuestro organismo incorpora, pero sobre todo la fructosa, y hago hincapié en la fructosa porque lamentablemente vivimos hoy por hoy en una epidemia del consumo de fructosa, ¿sí? Básicamente la comida chatarra tiene concentraciones altísimas de algo que se llama jarabe de maíz o corn syrup. Eso en Estados Unidos prácticamente, digamos, creo que todo tiene jarabe de maíz. Y el jarabe de maíz le da un sabor dulce, agradable a las cosas, pero tiene concentraciones altísimas, muy por encima de cualquier otro alimento natural, como por ejemplo frutas, de fructosa. Y esto, evidentemente, de acuerdo a no solamente este estudio, sino otros estudios que son consistentes con estos hallazgos, produce no solamente una disminución en la variabilidad de nuestros gérmenes, sino que además despierta con muy pocos días de exposición a este tipo de alimentos una respuesta inmunológica alterada a nivel sistémico. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Básicamente que hay un juego directo y una influencia directa entre cómo nos alimentamos, los gérmenes que habitan en nuestro intestino y por ende la respuesta inmune anormal que nosotros podemos llegar a desarrollar. Y si esto lo sostenemos en el tiempo, bueno, básicamente sentamos las bases, como decía María Laura, me gustó mucho lo del fósforo y la llama, pero sentamos las bases básicamente de que de un estado de activación patológica de nuestro sistema inmune que puede llevar a distintos estados de enfermedad, oncológica y no oncológica, ¿sí? Como les dije, la luz de nuestro intestino no solamente está lleno de gérmenes, sino que además está lleno de muchas sustancias que son antiinflamatorias, pero que también son proinflamatorias. Por ejemplo, nos estamos constantemente expuestos a gérmenes patológicos, gérmenes que incorporamos inconscientemente con lo que comemos, que producen sustancias que pueden ser potencialmente anormales, como por ejemplo lipopolisacáridos u otros tipos de endotoxinas. La capa mucosa, este moco que produce el epitelio del intestino grueso y el intestino delgado, tienen una función fundamental y le estamos empezando a prestar atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente esta capa de moco permite o es un elemento más que ayuda a que este intestino sea relativamente impermeable a sustancias que pueden ser potencialmente nocivas y que lógicamente cuando entran en el corion de la mucosa del tubo digestivo se enfrentan al sistema inmunológico y entonces pueden ser el antígeno gatillante de una respuesta normal del sistema entérico inmune y que de alguna manera puede también ser el puntapié inicial de patologías de distinta índole. De hecho, una cosa muy interesante que estamos investigando en este momento es el impacto que tiene las distintas diversidades y concentraciones de bacterias que son promotoras de la producción de moco y del remodelamiento de esta capa mucosa en enfermedades que tienen un sustrato proinflamatorio, como por ejemplo la aterosclerosis, ¿sí? Todavía no tenemos resultados, pero la realidad es que nosotros hipotetizamos que la disminución en la concentración de determinados gérmenes produce una debilidad de la capa mucosa y esto en
en contraposición va a producir un incremento en el riesgo de desarrollar aterosclerosis, por ejemplo, independientemente de la ocurrencia o de la coexistencia de otros factores de riesgo cardiovascular típicos. Entonces esto podría explicar el por qué hay gente que tiene enfermedad vascular independientemente de que sigan una dieta sana, no tengan colesterol alto, no fumen, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero básicamente para, digamos, ponernos un poco en forma de, digamos, diagramática, podemos decir que existe una relación entre la dieta y el sistema inmunológico, y es muy probable que el elemento que hasta hace unos pocos años nos faltaba como para poder explicar el cómo lo que comíamos tenía un impacto directo en nuestro sistema inmune, aparentemente pasa a ser la microbiota. Y esto es tal vez un hallazgo que promete ser, promete dar que hablar y promete ser interesante desde el punto de vista no solamente terapéutico, sino también pronóstico y diagnóstico, ¿sí? No me quiero extender mucho más y solamente voy a mencionar, digamos, muy por encima, y si quieren podemos hablar de esto, pero en los últimos años yo creo que esto va a ser algo que va a determinar el curso de la investigación clínica y básica de la relación de la microbiota y la oncología. Se ha puesto particular atención al impacto que tiene la composición de nuestra microbiota en la eficacia y el perfil tóxico de las medicaciones que nosotros incorporamos, ¿sí? Entre ellos quimioterápicos, ¿sí? Entonces, sabemos por estudios experimentales, incluso algunos estudios clínicos, que de acuerdo a la composición de nuestros gérmenes en nuestro intestino, estos pueden disminuir la absorción de drogas por metabolización directa de las mismas. Sabemos que pueden incrementar la biodisponibilidad de medicaciones por producción de análogos que compitan por los sitios de su metabolización a nivel del hígado o a nivel, digamos, renal. Sabemos que existen, digamos, fenómenos de interacción droga-droga que pueden estar moduladas por la inactivación de metabolitos producidos por la microbiota intestinal. Y existen, sobre todo en algunos casos, como por ejemplo en estudios experimentales utilizados con irinotecan o incluso con 5-fluorouracilo, una relación directa entre la diversidad y la composición normal de la microbiota y la chance de desarrollar eventos adversos que son muchas veces limitantes de la utilización de estas medicaciones, como por ejemplo o principalmente la diarrea, ¿sí? Todo esto suena muy lindo y la realidad es que es un terreno, digamos, de investigación fascinante y, bueno, en particular, digamos, a los que nos interesan, la verdad es que descubrimos semana a semana cada vez más cosas y nos quedamos absortos. Pero lo cierto es que la pregunta del millón es si todo esto que nosotros vemos a partir de estudios experimentales o ensayos clínicos digamos, de poco grado de evidencia, puede ser bajado, por decirlo en criollo, a la práctica diaria, ¿sí? La realidad es que tenemos que tener precaución en cuanto a las conclusiones que sacamos de estudios experimentales en modelos animales, porque si bien muchas veces podemos digamos, encontrar una correlación entre lo que encontramos en modelos, en estudios de investigación básica y lo que pasa en la fisiología del ser humano, esto no siempre es así. Sabemos que hay pocos estudios todavía en seres humanos, pocos ensayos clínicos con sesgos no despreciables. Entonces, si bien esto es algo que todavía está en desarrollo, no podemos arrojarnos o no podemos digamos, apresurarnos a sacar conclusiones válidas acerca de cuál va a ser el potencial rol que juegue la modulación de la microbiota en el campo terapéutico. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que hay una concordancia, hay una consistencia entre varios estudios. Esto no es algo nuevo, esto es algo que se viene haciendo y que los resultados se vienen replicando una y otra vez en distintos escenarios clínicos, es decir, no solamente en la oncología, sino en otras patologías intestinales y extraintestinales. Y existe, digamos, una plausibilidad biológica, es decir, existe digamos, una explicación biológica, fisiológica, digamos, totalmente coherente, ¿sí? No es algo que es, digamos, que es un poco difícil de explicar.
Me quiero detener sobre todo en dos palabras en lo que de alguna manera tenemos más evidencia científica acerca de su utilidad, que es el uso de probióticos y prebióticos. Básicamente los probióticos son microorganismos que administrados vivos en forma oral y que llegan en una concentración adecuada al intestino grueso pueden tener un efecto beneficioso en la homeostasis intestinal. Y el prebiótico son sustancias alimentarias básicamente que estimulan un desarrollo de una microbiota diversa, ¿sí? Hay mucha más evidencia sobre probióticos que prebióticos y la realidad es que sabemos que desde el punto de vista clínico los probióticos son utilizados y con muy buenos resultados en enfermedades digestivas como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la infección por Clostridium difficile. Y en modelos experimentales, y esto es tal vez lo más interesante de esto y que abre las puertas a cómo puede llegar a tener un impacto la modulación de la flora del intestino, en modelos experimentales el uso de probióticos en forma continuada o cíclica ha demostrado tener un impacto no menor en el comportamiento del sistema inmunológico a nivel intestinal. Entonces disminuyen, o sea, estimulan la secreción y la elaboración de sustancias que inducen la tolerancia inmunológica, por ejemplo la interleuquina 10, disminuyen las concentraciones de TNF-alfa, disminuyen las concentraciones de interleuquina 1 beta. Entonces esto quiere decir que probablemente la utilización cíclica o continuada de este tipo de elementos, que además son sanos, o sea, no son medicaciones que tengan grandes efectos colaterales, pueden tener una aplicabilidad terapéutica que en el corto plazo podamos ver su verdadero peso y su verdadera utilidad. En resumen, la microbiota es un sistema ecológico complejo que vive en nuestro interior. Hay una enormidad de factores que influyen en la composición de la microbiota y su comportamiento, y son factores a los cuales nos exponemos día a día, principalmente la dieta y el estrés. Lo que tal vez ha sido el mayor avance en cuanto a la ganancia de conocimiento en esta área ha sido la adquisición de avances tecnológicos que permiten estudiar de forma fehaciente la composición de la microbiota, y esto nos ha permitido tener una explosión exponencial de la cantidad de estudios que se han publicado en relación al tema. La dieta y el estrés son modificadores potenciales de la microbiota. Como vimos, ciertos alimentos, sobre todo las dietas que son ricas en fructosa, contribuyen a disminuir la diversidad de la microbiota y a estimular la actividad proinflamatoria, y entonces esto tiene una relación directa con los estados de enfermedad. La capa de moco depende de la microbiota y protege a nuestro organismo de la incorporación de endotoxinas, y la microbiota puede tener una influencia tanto en la eficacia como en la toxicidad o en la capacidad de generar eventos adversos de las medicaciones, entre ellas las medicaciones quimioterápicas, ¿sí? O cíclica, la dieta, la disminución de la incorporación de ciertos hidratos de carbono, por ejemplo fructosa o ácidos grasos, la disminución del impacto del estrés, o sea, la utilización de técnicas para combatir el estrés, como por ejemplo el mindfulness, el yoga, que han tenido, digamos, hay estudios que demuestran que la aplicación rutinaria de este tipo de técnicas mejoran el perfil de la composición de la microbiota intestinal, independientemente de que uno tenga síntomas o no. Y el ejercicio aeróbico regular. El ejercicio aeróbico mejora la diversidad y la composición de la flora del intestino, y entonces todas estas cosas son elementos que uno puede sugerir a los pacientes que lógicamente mejoran la respuesta, o sea, brindan una respuesta adecuada del sistema inmunológico, y muy probablemente el nexo entre todas estas medidas y el sistema inmunológico sea una adecuación hacia lo normal de la composición de la microbiota, ¿sí? Bueno, no mucho más para agregar. Acá les dejo bibliografía acerca del tema, algunos artículos seleccionados, y espero que haya sido claro. No sé si tienen preguntas, me imagino que muchas. Muchas gracias. Bien.
te entiendo la letra, así que perfecto. Una de las preguntas dice si son útiles los probióticos. Bueno, sí, la realidad es que sí, depende para qué. Digamos, dentro de la evidencia científica hay ensayos clínicos en los cuales demuestran que la utilización de probióticos en personas que tienen determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades intestinales, como las que mencioné, enfermedad inflamatoria del intestino, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o síndrome de intestino irritable, tienen una mejoría de estas manifestaciones clínicas, o de las manifestaciones clínicas de estas enfermedades. El uso de probióticos, después hay toda una discusión acerca del beneficio profiláctico, si uno quiere decir, del uso de probióticos en personas que pueden no tener ningún tipo de patología, como para prevenir el desarrollo de patologías, por ejemplo, oncológicas y demás. La realidad es que todavía no tenemos evidencia que así lo compruebe. Es muy difícil, digamos, comprobar esto desde el punto de vista de la investigación clínica. Los diseños de trabajos para comprobar esto son laboriosos, tienen que ser muy grandes, incorporar población muy amplia y un seguimiento de muchos años. Así que la realidad es que es muy difícil encontrar la evidencia científica que avale el uso de probióticos en forma profiláctica. La realidad es que después uno puede de alguna manera sugerirlos con mayor o menor énfasis en función de básicamente un principio básico, que es que si no hace mal, digamos, potencialmente puede hacer bien. Y además, como decía María Laura, la falta de evidencia no significa que no sirva, sino que básicamente no tenemos evidencia como para reforzar una recomendación formal. Después, otra... pero bueno, en definitiva sí, dentro del escenario clínico adecuado, los probióticos son útiles. Otra pregunta dice, ¿cómo afecta el lavaje colónico al moco intestinal o microbiota y si esto sería beneficioso o nocivo? Es una excelente pregunta. Hay bastante en lo que es algo bastante en boga, el tema del lavaje colónico. No hay ningún tipo de evidencia científica seria que recomiende el lavaje colónico en ninguna de sus técnicas, digamos, como elemento, vuelvo a decir, preventivo de enfermedades o como para mejorar el estado, por así decirlo, de salud de nuestra microbiota. Es muy probable, sin embargo, y esto nosotros hicimos en el CEMIC hace unos años un estudio en el cual, si bien no le hacíamos lavaje colónico a los pacientes, sí evaluábamos la persistencia de síntomas digestivos antes o después de la toma de los purgantes que se usan para los estudios de colonoscopía, que son, digamos, exhaustivos, y uno puede hacer una analogía con los lavajes colónicos. Y había una proporción interesante de pacientes que después de la toma del purgante sus síntomas desaparecían. Y después del correr de unas semanas, más o menos el seguimiento que hicimos fue de 8 semanas, después de esas 8 semanas ese porcentaje que mejoraban, un porcentaje considerable, volvían a tener síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la realidad es que digamos, es un estudio muy simple como para sacar conclusiones trascendentales, pero tal vez lo que nos está sugiriendo es que el lavado del colon y por ende, ya sea por la toma de purgantes o por enemas, puede tener, digamos, un impacto transitorio en la composición de nuestra flora intestinal, y esto puede tener, de manera que todavía no sabemos cómo medirlo, un impacto positivo o un impacto neutro en nuestro bienestar. De todas maneras, recomiendo, no hay evidencia científica que sea, digamos, lo suficientemente válida como para recomendar el lavado colónico. Nocivo puede ser de acuerdo a factores inherentes a la técnica, es decir, lógicamente hacerse un enema es digamos, que básicamente la metodología que se utiliza para la mayoría de los casos de lavado colónico puede tener sus eventos adversos. Entonces la realidad es que yo no lo recomendaría de manera sistemática y así muy a la ligera.
¿Es bueno tomar kefir? Bueno, sí, el kefir es un excelente prebiótico y la realidad es que estimula una diversidad de la microbiota adecuada y la verdad es que yo recomiendo mucho a mis pacientes que consuman kefir. Yo consumo kefir. ¿Una dieta alcalinizada es buena para vencer el cáncer? Bueno, es una pregunta, digamos, tal vez un poco ambiciosa. Digamos, eh, si bien sabemos que hay ciertos tipos de dietas que pueden contribuir a que nuestro organismo pueda contener o evitar el desarrollo de determinadas enfermedades, todavía, sobre todo en cuanto a lo que es la evidencia científica y la dieta, la verdad que tenemos una gran deuda ahí porque no tenemos buena evidencia acerca del impacto que tiene lo que nosotros comemos como terapéutica directa de enfermedades. Así que la verdad es que sería un poco ambicioso decir que la dieta alcalinizada es buena para vencer el cáncer. Además, cada cáncer, digamos, cada tumor maligno tiene un comportamiento biológico distinto y además está lo que es lo que decía María Laura de la variabilidad entre individuos, de cómo uno responde frente a una situación clínica determinada. Los alimentos fermentados son buenos para todos, los que tienen problemas de tiroides también. Bueno, no hay evidencia que las enfermedades, digamos, enfermedades tiroideas se beneficien de alimentos fermentables, ¿sí? Algunos alimentos fermentables son prebióticos, es decir, estimulan el desarrollo de microbiota de gérmenes buenos, por decirlo de alguna manera, pero de ahí a digamos, asumir que o no está comprobado que esto pueda tener un impacto directo beneficioso para las personas con problemas de tiroides. Es importante tomar suplementos de lactobacillus y bifidobacterias, se venden en farmacias. Bueno, un poco lo habíamos hablado antes, ¿sí? O sea, no hay evidencia suficiente como para recomendar la toma profiláctica y en forma digamos, masiva de probióticos. Probablemente personas que tengan síntomas digestivos son los que mayor beneficio encuentren. La combinación en general, los probióticos pueden ser, digamos, lo que se llama multicepas o monocepas, es decir, que tengan más de un germen, o sea, uno administre más de un germen o que administre una sola o un solo tipo de germen. La mejor combinación de probióticos multicepas son, como la pregunta dice, una combinación de un lactobacillus con una bifidobacteria, cualquiera sea, digamos, en la especie de lactobacillus o bifidobacteria, y la realidad es que en determinados escenarios clínicos sirve y está bueno. No se venden en farmacias. La realidad es que por lo menos en nuestro medio, en la Argentina, es difícil de conseguir probióticos. ¿Cómo mantener la capa de moco intestinal? La realidad es que mantener la capa de moco intestinal depende de tener una flora bacteriana, una flora microbiana saludable, y va a depender entonces de una dieta balanceada, una dieta que evite excesos de fructosa, evite excesos de ácidos grasos, evite un adecuado manejo del estrés, un ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico regular. Con eso podemos mantener una buena capa de moco. Algunas otras cosas, digamos, si bien no tienen, digamos, una evidencia muy pesada, pero sabemos que, por ejemplo, la incorporación de algunos alimentos, por ejemplo chía o lino, pueden estimular la producción de capa de moco a nivel del intestino, así que serían elementos que pueden ayudar y que uno puede hacer, digamos, pequeñas modificaciones en el estilo de vida y puede ser potencialmente beneficioso. ¿Cómo medimos nuestra microbiota? Es una excelente pregunta, y la realidad es que lo que hacemos es, básicamente en este momento, la forma de medir la microbiota es a través de estudios de materia fecal. Se hace de manera experimental, no se hace en la parte clínica. Nosotros lo hacemos digamos, dentro del contexto de estudios de investigación. Básicamente le pedimos una muestra de materia fecal a la persona que participa en este tipo de estudios, y lo que se hace es congelar esa muestra y después llevarla al laboratorio, y básicamente lo que se hace es separar el material genético de estos gérmenes, y se mide la cantidad de genes que hay, y en base a eso sacamos una concentración relativa de gérmenes, y entonces vemos digamos, básicamente
el espectro de gérmenes que componen la microbiota de esa persona. La otra manera es a través de biopsias del intestino, pero es un estudio tal vez un poco más invasivo, y la realidad es que en la mayoría de los centros de investigación ya se pone estudio de materia fecal. ¿En qué alimentos encontramos probióticos y prebióticos? Bueno, básicamente algunos prebióticos los hemos visto, o sea, por ejemplo el kefir es un prebiótico, y probióticos encontramos muchos en lácteos. Los lácteos de por sí tienen probióticos porque la mayoría de las veces tienen bacterias, sobre todo bifidobacterias, en otras ocasiones, por ejemplo, algunos lácteos como los quesos o los yogures, el proceso de elaboración requiere la fermentación por parte del lácteo por parte de levaduras, y las levaduras son hongos que funcionan como probióticos. Entonces la realidad es que estos alimentos incluso tienen probióticos naturales, por así decirlo, y hay algunos productos lácteos que están enriquecidos con probióticos. Así que básicamente esos son buenos alimentos, ¿sí? La fructosa en el jarabe de maíz, sí. Pero ¿qué nos podés decir de los niveles de fructosa en las frutas? Bueno, justamente, digamos, lo importante es saber que no hay que victimizar a ningún alimento. Hay muchos, por ejemplo, hay muchas dietas que se ponen de moda y de alguna manera se habla mucho del tema, y entonces se lo estigmatiza, por ejemplo, el gluten y las propiedades nocivas que puede llegar a tener, incluso en personas no celíacas. La realidad es que una dieta equilibrada y una concentración adecuada de alimentos no son nocivas. El problema es cuando hay un desbalance, o sea, básicamente la fructosa que tienen las frutas, la concentración de fructosa que tienen muchas frutas, o la mayoría de las frutas, no se comparan con la cantidad o la concentración de fructosa que pueden tener, digamos, alimentos que contienen jarabe de maíz, por ejemplo, y no voy a dar nombres comerciales ni mucho menos, pero las gaseosas están, digamos, abundan de este tipo de cosas, y la realidad es que muy probablemente nosotros incorporemos altísimos contenidos de fructosa, y no solamente fructosa, sino otros hidratos de carbono, por ejemplo sorbitol y sacarosa y demás, en una concentración enormemente mayor con, digamos, 1 litro de gaseosa, de cola, y, digamos, en comparación con 1 kilo de frutas. Entonces, la realidad es que la respuesta está en la medida y el balance. Si yo consumo excesos de algo, probablemente eso genere una disrupción en la fisiología de nuestro intestino, y eso nos lleve a estado de enfermedad. Muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Juan. Bueno, gracias por tu presentación. No, por favor. Los dejo entonces acá con la información para el próximo módulo, el 12 de julio. Y se ve que lo había cerrado. El 12 de julio, y les dejo también acá el mail por si quieren mandar alguna pregunta, algún comentario, o si quieren recibir literatura de interés. Así que los esperamos el 12 de julio a las 17 horas, hora argentina, por estos mismos canales de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y mi Facebook público. Y bueno, aprovecho para agradecer de nuevo la hospitalidad de la casa, de la Asociación de Oncología Clínica y de Oncología Radial. Gracias.